Capítulo 5. El resto del año, hasta que Gabriela cumplió los 10, fue un calidoscopio de oscuridad, cuyo tema era siempre el mismo, por mucho que cambiaran los patrones, y el horror siempre igual de agudo, por mucho que cambiaran los colores. Gabriela no volvió a ver a su padre, parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. No la llamó, ni escribió, ni fue a verla para explicarle por qué se había marchado. El día que Lois recibió la primera notificación de parte del abogado de John, se enfureció tanto que, como era de esperar, apalizó a Gabriela con saña, y durante los días siguientes se mostró despiadada. La culpaba de todo, como había hecho desde que nació, y le dijo que su padre las odiaba a las dos por igual. Le dijo que ya no la necesitaba, que la mujer con la que iba a casarse tenía 2 hijas encantadoras. No son como tú, comentaba Eloís con virulencia. Ellas son guapas y educadas y tu padre las quiere mucho. En cierta ocasión, Gabriela cometió la imprudencia de replicar para defender los sentimientos que atribuía a su padre, pero de los que ya no estaba tan segura, dada su deserción. Como castigo, Eloís le cepilló la boca con detergente hasta que la espuma le bajó por la garganta y la hizo vomitar, no solo a causa del jabón, sino también del dolor de la pérdida. Su padre la quería, se dijo Gabriela. Ella lo sabía, o eso pensaba, o quizás solo quería creerlo. Al final ya no sabía qué pensar. Pasaba la mayor parte del tiempo sola, en casa, leyendo y escribiendo cuentos. A veces escribía a su padre, pero como no sabía dónde enviar las cartas, siempre acababa rompiéndolas. No le había dejado ninguna dirección y las veces que intentó buscarla cuando su madre no estaba en casa, no la encontró. Tampoco se atrevía a pedírsela a ella. Sabía dónde trabajaba su padre antes de que se marchara, pero cuando llamó al banco le dijeron que se había ido a vivir a Boston. Y cuando el día de su 10º cumpleaños no recibió noticias de él, comprendió que lo había perdido para siempre. Todavía le entraban ataques de pánico cada vez que recordaba la noche que ella y su padre hablaron en susurros a la luz de la luna en su habitación. Le hubiera gustado decirle muchas cosas. Si le hubiese dicho lo mucho que le quería, a lo mejor se habría quedado. A lo mejor no la habría dejado por las 2 niñas de las que hablaba su madre. Esas niñas que eran mucho mejores que ella y que su padre tanto quería ahora. Si se hubiese esforzado más o si se hubiese sacado mejores notas. Aunque poco tenía que mejorar, o si no hubiese tenido que ir al hospital, si no hubiese hecho que su madre les odiase tanto a los dos. Quizá no se habría ido, o quizá estaba muerto y todo era una mentira. Tal vez había sufrido un accidente. Solo de pensarlo se quedaba sin respiración. Y si nunca volvía a verle, y si olvidaba su carta, de vez en cuando contemplaba, y si olvidaba su cara, de vez en cuando contemplaba fotografías de su padre. Había 2 sobre el piano y varias en la biblioteca, pero cuando su madre la descubrió mirándolas, las sacó de los marcos y las hizo pedazos. Gabriela conservaba una de cuando ella tenía 5 años, hecha durante un verano de Easthampton, pero su madre también la encontró y la tiró. Olvídalo, tu padre no te quiere. ¿Por qué pierdes el tiempo pensando en él? No te salvará, decía, disfrutando al ver cómo los ojos de la niña se llenaban de lágrimas. Más que los golpes de su madre, lo que realmente dolía ahora a Gabriela era saber que ya no volvería a ver a su padre, algo que Lois no se cansaba de repetirle. Eso y que nunca la había querido. Al principio le costó aceptarlo, pero poco a poco se dijo que tenía que ser cierto. Su silencio lo confirmaba, pero si la quería, Gabriela estaba segura de que un día tendría noticias de él. Solo era cuestión de tiempo. Un año después, Gabriela pasó el día de Navidad sola en la calle 69, mientras su madre pasaba el día con sus amigos y la noche con un hombre de California, alto, moreno y guapo. Gabriela no le encontraba ningún parecido con su padre. Habló con él un par de veces en que fue a casa a buscar a su madre para llevarla a cenar, pero Eloís enseguida le dejó bien claro que no era necesario ni recomendable. Gabriela era una criatura malvada. Le explicó en más de una ocasión, tanto que no deseaba entrar en detalles. Y el hombre comprendió muy pronto que su amistad con Gabriela no era la mejor forma de ganarse el favor de Lois. Lo mejor era evitarla, así que con el tiempo dejó de hablarle. Numerosos hombres pasaban por la casa a recoger a su madre, pero el de California era el más habitual. Se llamaba Franklin Waterford, y Gabriela solo sabía que era de San Francisco y que estaba
pasando el invierno en Nueva York. Hablaba mucho de California con su madre y le aseguraba que iba a encantarle. Más tarde Lois empezó a hablar de pasar 6 semanas en Reno. Gabriela ignoraba dónde estaba Reno y por qué su madre deseaba ir allí. Pero nunca le explicaba nada. Lo único que sabía era lo que oía cuando ella y Frank pasaban junto a su habitación, charlando animadamente, y cuando se sentaba en la biblioteca por la noche para beber, conversar y reír. Gabriela ignoraba qué pasaría con el colegio cuando ella y su madre fueran a Reno, pero no podía preguntárselo. Si lo hacía, su madre montaría en cólera. Gabriela, entre tanto, seguía con su vida, a la espera de noticias o explicaciones, y cada día cuando volvía de la escuela miraba el correo con la esperanza de encontrar una carta de su padre, pero la carta nunca llegaba, y cuando su madre la pilló un día revolviendo el correo, sucedió lo inevitable. Últimamente las palizas, no obstante, eran menos enérgicas y frecuentes. Eloy llevaba una vida demasiado ajetreada para preocuparse por disciplinar a su hija. La mayor parte del tiempo se limitaba a repetirle que era una niña incorregible. Su padre se había dado cuenta, ¿o no? Y nadie podía exigirle a ella que desperdiciara su vida intentando hacer algo bueno de Gabriela, así que dejaba que se las arreglara sola. Su hija tenía que prepararse su propia cena, eso cuando había comida en casa. Jenny, la criada, se iba cada día a las 5 en punto, y si creía que la señora no iba a descubrirlo, dejaba algo en el horno para Gabriela, pero sabía que si la mimaba o le hablaba demasiado, la pequeña pagaba un alto precio por ello, así que optaba por fingir indiferencia y se obligaba a no pensar en lo que le ocurría a Gabriela cuando ella se marchara. Jenny nunca había visto unos ojos tan tristes en una niña, y el corazón se le encogía solo de mirarlos. Pero no podía ayudarla. Su padre había desaparecido y la había dejado en manos de su madre, y Elois era el diablo en persona. Gabriela, no obstante, era hija suya. ¿Qué otra cosa podía hacer Jenny para ayudarla, salvo dejarle un poco de sopa en el horno o aplicarle una compresa fría en una herida que la niña aseguraba haberse hecho en el patio del colegio? Hasta Jenny sabía que en los patios de los colegios los niños no se hacían heridas de semejante envergadura. Una vez le descubrió en la espalda la marca de una mano tan perfilada que parecía un dibujo, y comprendió enseguida cómo había ocurrido. A veces casi deseaba que la niña escapara de casa. Estaría mucho mejor sola en la calle que con su madre. Allí disponía de un techo y de ropa de abrigo, pero no tenía ternura, ni amor, ni apenas comida, ni nadie que se preocupara de ella. Pero si Gabriela huía, la policía no tardaría en devolverla a casa. Jamás se entrometería entre una madre y una hija, independientemente de lo que la primera pudiera hacerle a la segunda. Gabriela también lo sabía. Sabía que las personas mayores no ayudaban. Sabía que no acudirían en un corcel blanco para salvarla. Las más de las veces fingían no ver y cerraban los ojos o se volvían como su padre. Pero a medida que se acercaba la primavera, la cólera de Lois fue disminuyendo hasta dar paso a la indiferencia. Se hubiera dicho que ahora le traía sin cuidado lo que hiciera Gabriela, siempre y cuando no tuviera que verla u oírla. Últimamente solo le había pegado una vez, cuando creyó que Gabriela fingía no oírla. Pero Gabriela no fingía, simplemente su oído ya no era el de antes, como consecuencia de las palizas recibidas. Oía bien, pero si la voz le llegaba desde determinados ángulos o había otros ruidos en la habitación, no distinguía las palabras. Gabriela, no obstante, nunca se quejaba, y aunque a veces suponía un problema en la escuela, nadie salvo su madre parecía notarlo. «No me ignores, Gabriela», aulló Elois antes de abalanzarse sobre su hija. Pero Frank iba mucho por la casa últimamente, y Elois jamás le ponía una mano encima durante sus visitas. Solo lo hacía cuando estaba a solas y cuando Frank no se presentaba a la cita o olvidaba llamar. Elois siempre culpaba a Gabriela. «No ha venido porque te detesta, condenada tunante». A Gabriela no le cabía duda y se preguntaba qué sucedería si Frank no venía nunca más, pero por ahora no parecía que fuera a ocurrir. Aunque hablaba de regresar a San Francisco en abril, la idea inquietaba a su madre y ese nerviosismo se traducía en algo muy peligroso para Gabriela. Una vez llegado marzo, cada vez que Frankie venía a casa cerraba la puerta de la biblioteca para poder hablar en privado, o pasaban horas en el dormitorio de Lois. Resultaba difícil saber qué hacían y siempre era muy silencioso. Frank sonreía a Gabriela cada vez que la veía, pero nunca la saludaba ni se detenía a charlar con ella. Lo tenía prohibido. Gabriela era tratada como una leprosa en su propia casa. En abril, tal como estaba previsto, Frank regresó a San Francisco. No obstante, para sorpresa de Gabriela, su madre no parecía afligida, sino todo lo contrario. Estaba más contenta y atareada que nunca.
Apenas le dirigía la palabra, lo cual era toda una bendición, y parecía estar haciendo planes. Pasaba mucho tiempo al teléfono hablando con sus amigas y bajaba la voz cada vez que Gabriela entraba a la sala, como si estuviera contando algún secreto, pero Gabriela de todos modos no podía oírlas. 3 semanas más tarde, Lois pidió a Jenny que le ayudara a subir las maletas del sótano y luego empezó a llenarlas con sus cosas mientras Gabriela se preguntaba cuándo le ordenaría que ella hiciera lo mismo. Unos días después, finalmente lo hizo. ¿A dónde vamos?, preguntó Gabriela con cautela. Raras veces hacía preguntas, pero no sabía qué ropa meter en la maleta y no quería enfurecer a su madre eligiendo el vestuario equivocado. Me voy a Reno, respondió Lois. Gabriela no se atrevió a preguntar dónde estaba Reno o cuánto tiempo pasarían allí, y confió en dar con la indumentaria adecuada. Fue a su cuarto y mientras hacía el equipaje se preguntó si Frank estaría esperándolos cuando llegaran. Todavía no estaba segura de si le gustaba, apenas le conocía. Solo sabía que era muy guapo y alto, y muy cortés con su madre. Gabriela temía acabar decepcionándole como a los demás. Sabía que si cogía mucho cariño a alguien, ese alguien acabaría odiándola y probablemente abandonándola, como había hecho su padre. Y si su padre la odiaba, ¿quién no iba a odiarla? Pero quizá con Frank sería diferente, y para aliviar su angustia empezó a escribir cuentos sobre él, pero cuando su madre los encontró, los hizo añicos y le dijo que era una guarra y que no quería robarle, y que quería robarle a Frank. Gabriela no entendía lo que su madre le decía ni el motivo de su enfado. En uno de sus cuentos describía a Frank como el príncipe azul, y ello le valió una paliza. Frank se habría indignado de haberlo sabido, pero para entonces ya estaba en California. Un sábado por la mañana, 2 semanas después de Pascua, Lois miró a su hija durante el desayuno, y por primera vez en su vida le sonrió. Gabriela sintió un escalofrío. Algo en sus ojos le dijo que si no iba con cuidado tendría problemas. Pero su madre se limitó a decir con voz alegre: «Mañana me voy a Reno. ¿Tienes hecho el equipaje?». Gabriela asintió con la cabeza. Después del desayuno, Eloy supervisó el cuarto y la maleta de su hija y dio su aprobación. Gabriela respiró aliviada al ver que no había cometido ningún error imperdonable. Luego su madre miró en derredor para asegurarse de que no había olvidado nada y se mostró satisfecha con los resultados. No había cuadros en las paredes, nunca los había habido, y Elois había arrojado a la basura la única fotografía que Gabriela poseía de su padre. Su habitación no tenía adornos, solo una cama, una cómoda, una silla, unas cortinas blancas en las ventanas y un suelo de linóleo que Jenny le ayudaba a fregar cada martes por la tarde. «No necesitarás ropa elegante, Gabriela. Puedes sacar el vestido rosa de la maleta». Fue el único comentario de Lois y la niña se apresuró a colgar el vestido en el armario. «No olvides el uniforme del colegio». Las instrucciones eran confusas, pero Gabriela había guardado algunas prendas del colegio porque eran cómodas y no estaba segura de cuánto tiempo pasarían en Reno. Luego su madre la miró con un sarcasmo que Gabriela conocía bien. «Estoy segura de que te alegrará saber que tu padre va a casarse en junio». Gabriela sintió un gran alivio, además de una aplastante decepción al comprender que su padre ya no volvería. Siempre lo había temido. El alivio, no obstante, provenía de saber que estaba vivo, que no había muerto en un terrible accidente. Gabriela había escrito un relato al respecto, cargado de tanto realismo que había empezado a temer que su padre hubiese muerto de verdad. «No volverás a verlo», le dijo su madre por 1000ª vez. «No nos quiere, nunca nos quiso, no lo olvides». Gabriela, tu padre nunca te quiso». Elois la miró con una chispa de ira en los ojos. «Lo sabes, ¿verdad?». Gabriela asintió con la cabeza. Quería decirle que no le creía, pero le habría costado la vida. A esas alturas había aprendido a ser prudente. Por otro lado, quizá era cierto. Quizá su padre nunca la había querido. Si Gabriela se hubiese portado mejor, si no hubiese dado tantos problemas, tal vez su padre las habría querido más y se habría quedado. Pero no había olvidado la mirada de él aquella noche en su cuarto. Sus ojos le habían dicho que la quería, por mucho que dijera su madre. Así pues, todo le resultaba confuso. Eloy salió con unos amigos esa noche y su hija se preparó un emparedado para cenar. En la casa reinaba el silencio y Gabriela estuvo largo rato pensando en el misterioso viaje que iban a emprender al día siguiente. Todavía no sabía por qué iban a Reno y qué les esperaba allí, pero era consciente de que hasta que no llegara a su destino, sus preguntas no obtendrían respuesta. Le inquietaba estar en ascuas y, en cierto modo, le entristecía dejar su casa.
Era la casa donde había vivido con su padre, y mientras iba de habitación en habitación, recordó el sonido de sus pasos y la fragancia que desprendía después de afeitarse. Pero ella y su madre no estarían fuera mucho tiempo, y tal vez se tratase de toda una aventura. Quizá Frank estaría allí y esta vez le hablaría. Quizás sería simpático con ella, y si se portaba muy bien y hacían todo lo posible por no enfadarlo, quizá hasta le querría. Gabriela se prometió que lo intentaría con todas sus fuerzas. Esa noche, cuando llegó su madre, Gabriela ya dormía y no la oyó entrar. Eloy se desvistió sonriendo para sus adentros. Para ella estaba a punto de empezar una nueva vida llena de promesas y la oportunidad de cerrar la puerta a todos sus desengaños. Ardían deseos de marcharse. Iba a recoger el tren al día siguiente por la noche, pero Gabriela todavía no lo sabía, como tampoco a qué hora deberían partir. Para no hacer esperar a su madre, se levantó al amanecer y cuando Lois bajó a las 9 a desayunar, ya le había preparado café. Gabriela colocó la taza delante de su madre con cuidado de no derramar el líquido. A esas alturas yo lo sabía, sobre todo perfección. El café estaba exactamente a la temperatura que quería su madre, y Elois no hizo ningún comentario, señal al menos de que Gabriela no lo había hecho enfadar. Todavía la situación podía cambiar en un santiamén. Transcurrió media hora antes de que su madre abriera por fin la boca, y lo hizo para preguntar a su hija si lo tenía todo listo. Gabriela había cerrado la maleta antes de bajar. Vestía una falda gris y un jersey blanco, y tenía una chaqueta azul cuidadosamente doblada sobre la silla de su cuarto, junto con la boina azul y los guantes. Los zapatos de charol negro estaban impecables, sin una sola rosadura, y llevaba los calcetines blancos y hasta el tobillo, impolutos y doblados como a su madre le gustaba. Con su coleta rubia y sus enormes ojos azules, Gabriela habría enternecido a cualquiera, salvo a su madre. A sus 10 años seguía siendo una niña adorable, y todo en ella hacía prever que algún día sería una belleza, lo que no la ayudaba a ganarse el favor de su madre. Eloy se esperó en el portal mientras Gabriela subió a recoger las maletas y el resto de sus cosas. Y cuando volvió advirtió que su madre no había bajado su equipaje. Enseguida se preguntó si esperaba que ella lo hiciera y empezó a subir. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Eloy con exasperación. Tenía muchas cosas que hacer y no podía perder más tiempo. Por tus maletas. Yo mismo lo haré más tarde. Baja de una vez. Gabriela no entendía nada, pero sabía que no podía pedir una explicación ni siquiera ahora que estaba a punto de marcharse. Entonces reparó en que su madre llevaba puesta una ropa que solo utilizaba para estar por casa y hacer recados. A diferencia de Gabriela, no iba vestida para viajar, ni siquiera se había molestado en ponerse un sombrero. Gabriela salió con su pequeña maleta y al contemplar la casa donde había conocido tanto dolor, sintió pánico. Sentía que algo no iba bien. De repente le dieron ganas de esconderse en el armario del vestíbulo. Había pasado 2 años desde la última vez que lo hizo. Había aprendido que esconderse solo agravaba las palizas y que era mejor someterse a ellas sin oponer resistencia. Pero ahora prefería cualquier cosa antes que seguir ciegamente a su madre hacia un sino desconocido que podía ser mucho peor que el padecido hasta ese momento. No arrastres los pies, Gabriela. No tengo todo el día, le regañó Elois. Pero su madre no llevaba equipaje y Gabriela comprendió que allá donde fuera su madre no iría con ella. Pero ¿a dónde podía llevarla con una maleta un sábado por la mañana? Elois dio al taxista una dirección. Recorrieron las 20 manzanas que le separaba de su destino, mientras el corazón le latía con fuerza. Le aterraba no saber a dónde se dirigían, pero sabía que si hacía preguntas, más tarde lo pagaría. Su madre, entretanto, miraba por la ventanilla del taxi, absorta en sus pensamientos. Consultó su reloj 1 o 2 veces y se mostró satisfecha al comprobar que iba bien de tiempo. Finalmente se detuvieron frente a un edificio grande y gris de la calle 48, cerca del East River. Gabriela tenía náuseas y las manos le temblaban. Quizá esta vez había hecho algo realmente horrible y su madre la llevaba a la policía para que la castigaran. Todo era posible en una vida llena de horror como la suya. Gabriela no podía estar segura en ningún lugar. Su madre pagó al taxista y salió por delante de Gabriela, que parecía moverse con una lentitud irritante y luchar torpemente con la maleta. Eloy llamó al timbre y golpeó una pesada aldaba. Era un edificio impresionante pero austero, y mientras esperaban, en vano buscó los ojos de su madre, y luego se miró los pies para ocultar las lágrimas que se esforzaban por sofocar.
Las piernas le temblaban de miedo. Finalmente, con una lentitud angustiosa, la puerta se abrió y una cara menuda y frágil asomó por ella. ¿Sí? Gabriela no supo si se trataba de un hombre o una mujer. Lo poco que veía de la cara parecía carecer de edad y sexo. «Soy la señora Harrison. Tengo una cita», dijo Eloise con impaciencia. «Y prisa», añadió mientras el rostro no identificable se alejaba para preguntar al respecto. «Mami», dijo Gabriela con voz trémula. Aunque sabía que era preferible callar, no podía soportar la angustia un minuto más. «Mami». Su madre se volvió bruscamente. «Calla, no es momento ni lugar para tus malos modales. Esta gente no tolerará tus tonterías como yo». Así que era verdad. Iba a meterla en la cárcel para castigarla por 10 años de faltas, al final había conducido a la pérdida de su padre. Había llegado la hora de pagar por ello. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Tenía la sensación de estar esperando su sentencia de muerte y no entendía qué había ocurrido con el viaje a Reno. ¿O acaso aquello era Reno? ¿Era así como lo llamaban? ¿Dónde estaba? ¿Qué iba a hacerle? Y justo cuando creía que el miedo iba a ahogarla, la pesada puerta se abrió para revelar un pasillo largo y oscuro. Delante había una anciana menuda y retorcida con un chal negro sobre el hábito y un bastón en la mano, que les hacía señas para que entraran. Gabriela tragó saliva y muy a su pesar dejó escapar un sollozo mientras su madre la agarraba del brazo y la metía en el edificio. La puerta se cerró con estruendo y el único sonido que podía oírse ahora era el llanto de Gabriela. «La madre Gregoria la atenderá dentro de un momento», dijo la anciana Eloise sin siquiera mirar a Gabriela. Eloise miró irritada a la niña y la zarandeó por un brazo. «Deja de lloriquear», le ordenó, y le propinó otra sacudida, pero se contuvo. «Podrás llorar cuando quieras cuando me haya ido, pero ahora no. Yo no soy como tu padre. No pienso tolerar tus lloriqueos y tampoco las hermanas. ¿Sabes qué hacen las monjas a los niños que se portan mal?» Gabriela no respondió, pero cuando levantó la cabeza no vio más que un enorme crucifijo con un Cristo, sangrante y rompiendo a llorar aún con más fuerza. Era el peor día de su vida, y solo deseaba morir cuanto antes y evitar que la castigaran por los innumerables pecados cometidos durante su corta existencia. Ignoraba qué hacía en ese lugar y cuánto tiempo iba a quedarse, pero la maleta no era una buena señal. Sus sollozos se acrecentaron y las amenazas de su madre no consiguieron sofocarlos. Gabriela seguía llorando cuando la monja regresó para anunciarles que la Madre Superiora les recibiría. La siguieron por el pasillo, iluminado por lámparas diminutas y algunas velas. El lugar parecía una mazmorra y Gabriela oía a lo lejos un canto lastimero. Hasta el sonido de esas voces le resultaba aterrador y la música que las acompañaba era lúgubre y desoladora. Prefería morir a estar allí. La monja se detuvo ante una puerta y tras invitarlas a pasar, se alejó cojeando con su bastón. A pesar de su dolencia y lo avanzada de su edad, sus pies parecían deslizarse sobre el suelo de piedra y Gabriela sintió un escalofrío. Su madre la cogió del brazo y la metió en la estancia. El llanto de Gabriela se intensificó cuando miró alrededor. De pie detrás de un pequeño escritorio trillado había una monja de mirada gélida y cara de granito. Llevaba una banda blanca y almidonada sobre la frente y el resto de su persona estaba cubierta de negro. Gabriela se sorprendió de lo alta que era, pero lo que más le aterró fue que parecía no tener manos. Tenía los brazos cruzados y las manos metidas en las mangas del hábito, y un pesado rosario en torno a la cintura como único adorno. No llevaba insignia alguna que mostrara su posición destacada en la orden, pero Eloy sabía que era la Madre Superiora. Se habían visto en 2 ocasiones durante los últimos 2 meses para hablar de Gabriela. La Madre Superiora se sorprendió de que la niña estuviera tan trastornada. Suponía que su madre la habría informado de sus planes antes de venir. «Hola, Gabriela», dijo con solemnidad. «Soy la Madre Gregoria. Como ya te habré explicado tu mamá, vas a quedarte con nosotras una temporada». Aunque no sonreía, tenía una mirada amable, pero eso Gabriela aún no podía verlo y solo se limitó a sacudir vehementemente la cabeza para indicar que no quería quedarse y que su madre no le había contado nada. «Te quedarás aquí mientras yo esté en Reno», dijo Eloise con voz impasible. La Madre Superiora las observaba.
Había comprendido que Gabriela ignoraba por qué estaba allí y desaprobó en silencio el modo en que Lois había manejado el asunto. Gabriela miró a su madre con cara de pánico. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Pese a lo mucho que la había temido toda su vida, no tenía a nadie más. Gabriela se preguntó si le estaban castigando por sus malos pensamientos. Tal vez su madre siempre supo que los tenía y ahora la dejaba allí para que la castigaran. Estaré en Reno 6 semanas, respondió Eloís, mientras se apartaba de la turbada chiquilla sin añadir una palabra de consuelo. ¿Iré al colegio?, preguntó Gabriela. De tanto llorar le había entrado hipo y respiraba entrecortadamente. Estudiarás con nosotras, explicó la religiosa con una serenidad que no consiguió tranquilizar a Gabriela. De repente, todo le era desconocido y estaba asustada. Prefería con mucho las palizas de su madre a ese lugar, pero no tenía elección. Su madre se iba a Reno. Tenemos otras 2 chicas aquí, continuó la madre superiora. Son hermanas y mayores que tú. Una tiene 14 y la otra 17. Creo que te gustarán. Son muy felices con nosotras. No explicó que vivían en el convento porque eran huérfanas. Sus padres habían muerto en un accidente de avión 1 año atrás y fueron a vivir con su abuela, el único familiar que les quedaba. Pero ésta había fallecido repentinamente en Navidad. Eran primas de una religiosa de la orden y hasta que pudieran encontrarles otro hogar, el convento era la única solución para Gabriela. Era la única solución. Para Gabriela solamente era una medida temporal. 2 meses, había dicho la señora Harrison, como mucho 3. Pero Lloyd no se lo dijo a Gabriela. Entre madre e hija parecía existir una extraordinaria distancia que la sabia monja advirtió. De hecho, tuvo la impresión de que la niña temía a su madre. Sabía que el padre las había abandonado e iba a casarse con otra, pero la señora Harrison no le había hablado de sus propios planes, solo que necesitaba un lugar donde dejar a la niña mientras iba a Reno para divorciarse. No era un plan que contara con la aprobación de la madre superiora, pero tampoco pretendía juzgar la moral de Lois. Únicamente le interesaba proporcionar cobijo a Gabriela. La pequeña seguía llorando. Entonces Lois consultó su reloj y puso cara de sorpresa. «Tengo que ir», me dijo. Y en ese momento una manita se aferró a su falda. «No te vayas, mami, por favor. Seré buena, te lo prometo. Déjame ir contigo, por favor». «No seas ridícula», espetó Eloís al tiempo que retrocedía con asco. La proximidad de Gabriela le desagradaba. «Reno no es un lugar para una niña», intervino la madre Gregoria. «Ni para un adulto», añadió, con tono de desaprobación. La madre superiora ignoraba que Frank había hecho una reserva para Eloís en uno de los ranchos para turistas más lujosos de Reno y tenía previsto pasar allí con ella todo el tiempo. Iba a enseñarle a montar a caballo al estilo de Texas. «Tu madre volverá pronto, Gabriela. Verás cómo el tiempo pasa volando», dijo con dulzura, consciente de que la pequeña se hallaba en un estado de pánico y que a la madre o bien le traía sin cuidado o ni siquiera se percataba de ello. La monja asintió levemente con la cabeza y pocos segundos después Eloy ya había recogido el bolso y estrechado su mano. Luego miró a su hija con una tenue sonrisa, incapaz de ocultar el placer que le producía marcharse. No tenía nada que decirle para aliviar su terrible dolor. Lo único que deseaba era ser libre. «Pórtate bien y no des problemas», fue cuanto le dijo. «Me enteraré si lo haces», y ambas sabían lo que eso significaba. Pero a Gabriela ya no le importaba. Rodeó a su madre por la cintura y lloró tanto por la madre que nunca había tenido como por el padre perdido. Gabriela era un pozo de un miedo y una soledad indescriptibles, y aunque su mirada pasaba desapercibida para Eloís, había conmovido a la madre Gregoria. La monja esperó a que Eloís besara a su hija o le dijera algo para tranquilizarla, pero la mujer se limitó a retirar los bracitos de su cintura y a apartar a la niña de un empujón. «Adiós, Gabriela», dijo fríamente. Mientras su hija la miraba con ojos que comprendían mucho más de lo habitual para su edad, Gabriela entendía ahora lo que se sentía ante el abandono. Se quedó inmóvil, incapaz de contener las lágrimas, y vio cómo su madre se marchaba sin mirar atrás. Durante un breve instante comprendió con precisión lo sola que estaba y quizás siempre estaría. Entonces sus ojos y los de la monja se encontraron. Gabriela y la madre superiora eran 2 almas que habían viajado muy lejos y visto demasiado, y a una edad excesivamente temprana en el caso de Gabriela. La niña permanecía muy quieta, emitiendo unos ruiditos que rompían el corazón.
La madre Gregoria se acercó lentamente y la rodeó con sus brazos. Quería proteger a Gabriela del mundo que la había herido de una forma casi irreparable. Todo lo que Gregoria sabía, sentía y creía se concentró en la fuerza de su abrazo, así como todo lo que quería para esa criatura. Gabriela la miró con perplejidad y luego cerró los ojos, consciente de lo que acababa de ocurrir entre ellas. Y mientras permanecía acurrucada en el dulce abrazo, las compuertas se abrieron y Gabriela lloró por todas las pérdidas, todo el dolor, toda la pena, todo el terror y todos los desengaños que la vida le había infligido. Mas pasara lo que pasara, a partir de ahora, sabía con la erudición de sus 10 años que allí estaría a salvo.